y nos vamos ya con el informe sobre histaminosis y deficiencia de DAO. La histaminosis es un trastorno que se produce cuando el cuerpo tiene niveles elevados de histamina, una sustancia química que el sistema inmunológico libera en respuesta a una reacción alérgica o inflamatoria. Algunos síntomas comunes de la histaminosis incluyen reacciones alérgicas intensas, enrojecimiento y picazón de la piel, dificultad respiratoria, mareos y vértigo, dolores de cabeza y migrañas, problemas gastrointestinales, fatiga y debilidad. La histaminosis puede ser causada por alimentos ricos en histamina, por intolerancia a ciertos alimentos, alergias, enfermedades autoinmunes y medicamentos. La histaminosis tiene tratamiento y en Argentina se va a lanzar una enzima de alta actividad y biodisponibilidad que permite el manejo dietético y prolongado del déficit de DAO y sus consecuencias asociadas. Para traernos claridad sobre esta histaminosis, deficiencia de DAO, vamos a contar con la palabra de la doctora Eleonora Méndez, que es médica de familia y especialista en histaminosis. Bienvenida, Eleonora. Gracias, muy amable, muy contenta de estar acá. Tratemos de llevarle claridad, porque uno escucha histaminosis y realmente, probablemente el otro lado no sepan de qué estamos hablando. ¿Se puede explicar esto en forma sencilla? Perfecto. Sí, en principio, bueno, muy claro el informe. Tenemos que saber qué significa histaminosis, ¿sí? Para entender acerca de esta patología. La histaminosis tiene su origen en la histamina, que es una amina biógena, ¿sí? Que tiene producciones exógenas por parte de alimentos, puede introducirse en el cuerpo. ¿Exógenas qué significa? Te digo esto para las personas que se están mirando del otro lado. Sí. ¿A qué te referís con Perfecto, exógeno? perfecto. La histamina como molécula es una amina biógena que puede estar dentro de elementos considerados ricos en histamina, ¿sí? Por ejemplo, vamos a definir algunos de ellos como los fermentados, los pescados, los quesos curados, ¿sí? Hay elementos definidos que tienen esta molécula, ¿sí? Hay microorganismos que dentro de ellos la producen como mecanismo de supervivencia. Y esta molécula en estos alimentos nosotros la introducimos al ingerirla. Bien. Con lo cual, bueno, si tenemos un mal metabolismo de estos alimentos, de esta molécula, podemos generar una acumulación de histamina en sangre. Sí, como bien se menciona, esto no es una alergia, es una intolerancia y radica uno de los principales orígenes en déficits enzimáticos. Ahora nos vamos a meter con los alimentos que nos aportan esta histamina y que al no poder metabolizarlo correctamente nos lleva a tener un exceso y generar esta histaminosis. Pero para que del otro lado puedan entender a qué se relaciona esta histaminosis, qué cuadros, qué síntomas pueden estar presentes que nos hagan pensar de la existencia de una histaminosis o una deficiencia de la enzima que lo metaboliza. Perfecto, perfecto. Bien, esto es muy importante. Por lo general son pacientes que no son diagnosticados rápidamente. Hoy está considerada la histaminosis como una patología poco frecuente, pero en la práctica no lo es. En las últimas estadísticas realizadas en el año 2024 está estimado que 1 de cada 5 personas puede tener un déficit enzimático. Esto es muy importante. 1 de cada 5. Hay un dato, corregime si es correcto Sí. o no, que recibí de algunos trabajos científicos que nos hablan de las migrañas, que el 80% está vinculada a esta situación. Sí, es correcto. La mayor evidencia científica está en los últimos 10 años de nuestra historia, ¿no? Esto es relativamente joven, esta investigación, y tenés mucha evidencia relacionada a la cefalea que, te lo redoblo, el 85% está relacionado a variantes alélicas de un gen que se llama AOC1, que es un gen que codifica la enzima diaminoxidasa, cuyo déficit puede favorecer la acumulación de histamina. Es una enzima de mayor producción en las células del tubo digestivo. Para llevarlo a casa, ¿no? A poder bajarlo a quienes nos están mirando. Te duele mucho la cabeza, tenés cefaleas, tenés migrañas, la estás pasando mal. ¿Qué estudio tenés que hacerte? ¿A qué médico vas? ¿Qué estudio te haces? Perfecto, muy buena pregunta. Ahora voy a desarrollar los otros síntomas que no mencionamos, pero en cefalea o migraña, ¿sí? Cuando una persona tiene sintomatología crónica que no remite, bueno, claramente la evaluación clínica
el examen físico, la entrevista para hacer diagnósticos diferenciales siempre es lo correcto. Depende de la causa, en muchos hay que hacer una neuroimagen para estudiar causas neurológicas, pero muchos de estos pacientes no tienen ninguna causa neurológica subyacente, ¿sí? Los tratamientos para migraña fracasan, entonces, bien, digamos, en definiendo especialistas puede ser muy variado. Por lo general van a un especialista, un neurólogo, o un clínico, su médico referente. Pero si vamos a que esa cefalea la podemos llegar a relacionar con esta deficiencia de DAO, de diaminoxidasa, y que sea la causa de histaminosis. Esto va a estar vinculado, ese dolor de cabeza, esa cefalea, con la ingesta de alimentos ricos en histamina. ¿Cuáles son? Repasemos esto porque es importante. ¿Te duele la cabeza o tenés el resto de los síntomas vinculados a la histaminosis, que puede ser el malestar gastrointestinal? No los nombré, los quería... Sí, Milton, perfecto. Otros síntomas frecuentes, síntomas digestivos como distensión abdominal, meteorismo, variaciones en el ritmo evacuatorio como diarrea, constipación. ¿Sí? Obviamente también investigando otras causas, haciendo otros diagnósticos diferenciales. No olvidemos de síntomas respiratorios, la rinitis, que es el agua que me cae de la nariz, y a nivel piel, urticaria, las rojeces, el picor. Esa combinación es una clásica presentación de esta patología. Y relacionada a los alimentos, ¿qué alimentos están presentes o tienen mucha concentración de histamina, y que si estos síntomas o estos cuadros te aparecen vinculados después de la ingesta de los alimentos que te va a mencionar la doctora, probablemente deba motivarte la consulta? Perfecto, es muy importante lo que mencionás, Milton. Cuando tenemos estos síntomas se dan posteriores, entre 3-4 horas, a una ingesta de elementos ricos en histamina, ¿sí? Si pasan más de 10 horas, no lo puedo relacionar con este origen. Por ejemplo, pescados, ¿sí? Mariscos, frutos rojos, frutos secos. Después, dentro de carnes, tenemos, bueno, nombré los pescados, el cerdo. ¿Qué más tenemos? En frutas, los cítricos, los enlatados, ¿sí? Las conservas, ¿sí? Todo lo que es fermentado, ¿sí? Con lo cual, bueno, hay que hacer un registro alimentario, es muy importante para saber de qué alimentos a la persona la están afectando. Y el diagnóstico, una vez que se genera la consulta, que relacionamos con el alimento, ¿cómo llegás? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico de histaminosis? Perfecto. O de deficiencia de DAO, ¿no? Perfecto, muy importante. En la entrevista yo puedo dilucidar otros diagnósticos, y cuando obviamente descarto otros diagnósticos, el diagnóstico es clínico, es decir, yo a través de la entrevista puedo inferir si la persona tiene síntomas luego de la ingesta de estos alimentos. El diagnóstico se puede hacer clínico. Pero bien, como una de las principales causas es el déficit de una enzima que se llama diaminoxidasa, que es la enzima que metaboliza la histamina en el tubo digestivo, bien, entonces hacemos pruebas como medir su actividad en sangre y medir su genética. ¿Sí? Yo puedo tener un déficit enzimático de causa primaria, es decir, por déficit genético, o de causa secundaria, ¿sí? La actividad de esta enzima puede estar baja por otras causas, como daño intestinal, por ejemplo. Entonces, hoy en Argentina medimos la actividad en sangre de esta enzima y las variantes genéticas. Esto sí se hace. Para cerrar acá, te quiero preguntar esto. ¿Qué podemos llevar? ¿Qué mensaje esperanzador podemos llevar también para la gente? ¿Qué tipo de tratamiento se puede hacer en esto? Excelente. Brevemente, ¿no? Excelente. El tratamiento es médico-nutricional, ¿sí? Entonces hacemos unas primeras 4 semanas con el equipo de nutrición de una alimentación baja en histamina, y como no queremos restringir al paciente de por vida, cuando empezamos a reintroducir alimentos ricos en histaminas en una segunda fase, ahí podemos hacer y utilizar un suplemento llamado diaminoxidasa, que es el reemplazo de la enzima que a mí me falta. Esto es muy importante porque en Argentina muy pronto, y se está comunicando el lanzamiento de la diaminoxidasa original, que en Argentina se conoce y se va a distribuir de acuerdo a la información que tenemos como Daosima, y va a ser un suplemento que va a estar disponible en todas las farmacias del país. Este agregado, esta Daosima, es parte del esquema terapéutico que se utiliza cuando detectamos una deficiencia de esta enzima, porque
es el reemplazo directo de la enzima que necesitamos. Exacto, exacto. Es muy importante que el paciente tenga la capacidad de elegir, ¿sí? Entonces, actualmente, digamos, le damos al paciente la capacidad de elegir también cómo abordar su tratamiento, con lo cual, cuanto más opciones tenemos para ofrecerle, claramente mejor, ¿no? Así que, si es así, bienvenido. Bueno, muy pronto va a estar y creo que es una noticia muy positiva para mucha gente, porque como vemos, este cuadro que no se conoce es mucho más frecuente de lo que pensamos. Así que la consulta y a partir de eso las opciones terapéuticas, sobre todo desde el plan alimentario y ahora en Argentina con la posibilidad de contar con la DAO-CIMA, que va a ser la enzima de la DAO original.